Hola, muy buenas. Soy Taner, espero que estéis bien. Hoy voy a hablar de la numerología del Corán y el Código 19. De este tema ya había hablado en mi libro La Palabra Compartida, que es la publicación de mi defensa de mi tesis doctoral hace 4 años. Lo publiqué como libro en el año 2019. Entonces, voy a tratar de hacer una introducción de cómo empezó esta idea de la numerología del Corán y el Código 19, por quién, en qué año, algunos datos, cómo evolucionaron los datos del Código 19 y cuál es su situación actual en el mundo académico y cómo sigue todo esto. Muy bien. Entonces, la primera aparición de la numerología del Corán y luego su posterior expansión empieza en el año 1974, cuando el doctor Rashad Khalifa introduce el Corán al sistema computacional, que es decir, introduce el Corán al ordenador, por primera vez, porque antes no se había hecho. Entonces, gracias a esa introducción, gracias al ordenador, se empiezan a contar las palabras, la repetición de las palabras en el Corán, y se ve un patrón de la misma repetición de las palabras. Por ejemplo, puede ser Satanás o ángel o este mundo o el mundo del más allá, que coinciden, la repetición de estas palabras coinciden en todo el Corán. Entonces, empieza a pensarse de que no es al azar, el número de repetición de las palabras no son al azar en el Corán, y es muy significativo, que eso ya haré un vídeo aparte, porque este vídeo es la introducción. Luego vamos a tener una metodología, lo explicaré al final de este vídeo, cómo lo vamos a analizar. Entonces, empiezan a ver que hay ciertas coincidencias en la repetición de las palabras. Y también después se llega a observar un patrón en el Corán sobre el número 19. Empieza a aparecer algunos cálculos de la repetición de letras o repetición de las palabras en el Corán, que son múltiplos de 19 y es constante. O sea, no solamente existe en un solo versículo o en un solo capítulo, sino que cuando se aplica la metodología, todo el Corán está basado en este número 19. Cosa que después, cuando por primera vez se lanza esta teoría, tiene una aceptación, hace una inmensa influencia en el mundo árabe parlante, entre el mundo musulmán, y empiezan a publicarse en los periódicos. Rashad Khalifa lo que ha encontrado, el Corán es la palabra de Dios, se ha demostrado matemáticamente, porque hace cerca de 1500 años Mahoma, que estaba en el desierto, no tenía una supercalculadora de 100, 150 dígitos, no poseía nada de eso para poder calcular todas estas coincidencias que salen a la perfección a través del Código 19. Entonces eso se hace muy famoso de repente, como una llama. Van hablando de Rashad Khalifa y el Código 19, y eso realmente produce un gran entusiasmo en el mundo árabe respecto al Corán. ¿Qué es lo que pasa después? Rashad Khalifa empieza a ver que el Corán es un libro realmente milagroso y se expresa en el mismo Corán, él explica en sus libros, se expresa que el Corán es suficiente para entender y que no hacen falta otros libros para interpretar el Corán. Y eso significa una amenaza para el mundo musulmán de su época, que consiste en el sunnismo y el chiismo, que hoy en día se pueden considerar dos religiones completamente diferenciados de lo que es la religión en el propio Corán.
Entonces, esas dos religiones tienen como fuentes no solamente el Corán, sino que también tienen los libros del Hadith, los libros del Hadith sunní o los libros del Hadith shia, que se escribieron como mínimo 230 años después de la muerte de Mahoma. Entonces, Rashad Khalifa empieza a criticar ciertas prácticas del mundo musulmán que no tienen lugar en el mismo Corán. Y claro, esto hace un efecto contrario en el mundo árabe, sobre todo en Arabia Saudí, y empiezan las primeras críticas hacia Rashad Khalifa y empiezan las invitaciones de que no siga en ese camino porque si no será un apóstata. Posteriormente, en el año 1989, si no me acuerdo mal, esos detalles están, ahora los voy a presentar en el libro 19 de Deep Yüksel, declaran a Rashad Khalifa como apóstata en Arabia Saudí. Y declarar a una persona como apóstata en la religión suní significa que esa persona se tiene que asesinar. Porque de acuerdo al hadith, el profeta Mahoma asesinaba a los apóstatas y decía a sus compañeros que asesinen a la gente que sale del Islam. Entonces Rashad Khalifa fue asesinado en el 31 de enero de 1990 en el estado de Arizona, en la ciudad de Tucson. Es asesinado por apóstata, asesinado en manos de los musulmanes suníes. ¿Qué pasa después? Rashad Khalifa influenció en su tiempo a muchas personas y una de esas personas es el doctor Edip Yüksel, es turco. En la época cuando Rashad Khalifa realiza sus primeras publicaciones, Edip Yüksel en Turquía se opone y empieza a escribir cartas a Rashad Khalifa tratando de demostrar que los hadices son válidos. Entonces van intercambiando unas cartas a otro, todavía no existe el email, y me imagino que las llamadas telefónicas costaban mucho dinero, entonces se escribieron unas cartas. También esa historia está en el libro de Edip Yüksel, también lo escuché del propio Edip Yüksel, ya que le conozco personalmente y trato de hablar con él cada 2 o 3 meses para saludar. En alguna de sus ideas tenemos discrepancia, pero ciertamente tiene mucha influencia en cómo yo he pensado y he tomado esta idea de la teoría del 19 y he tratado de un poco actualizar en mi propio libro. Pero eso lo hablaría después. Muy bien. Entonces, Rashad Khalifa convence a Edip Yüksel y Edip Yüksel, en su plena fama en Turquía, sus libros escritos, conocido un suní musulmán, deja todos sus libros y migra a los Estados Unidos a ser un discípulo de Rashad Khalifa y empieza a criticar al mundo suní, a los dogmas del sunnismo y del chiismo y a sus propios escritos. Los empieza y eso lo hace públicamente. Y cuando asesinan a Rashad Khalifa, él está al lado, él vive el asesinato de su amigo, su mejor amigo Rashad Khalifa, y no cede y continúa con sus enseñanzas y publica su traducción del Corán y publica el libro 19, que está publicado en inglés, lo podéis obtener en Amazon, donde él expone muy claramente los cálculos que hay del código 19 en el Corán. Os recomiendo su lectura si es que sabéis inglés. Es un libro recomendado. Entonces, es un libro que yo me he influenciado y realmente creo que es sorprendente como yo trato en mi libro La Palabra Compartida, que también lo podéis obtener en Amazon. Yo propongo
yo también hago una dura crítica a los dogmas del sunnismo y del chiismo que no necesariamente están pronunciadas a través de Edip Yüksel o Rashad Khalifa, que creo que todavía estaban influenciados, no habían podido todavía dejar los dogmas del sunnismo y del chiismo. Proponga absoluta disolución de los hadices y una invitación a la consideración del Corán como un propio divino y una invitación a que el Corán sea añadido al canon de las escrituras sagradas del cristianismo y sobre todo del catolicismo. Entonces, veo que el libro de Edip Yüksel mencionan, por ejemplo, muchas repeticiones de las palabras, pero no tienen referencia. No tienen referencia. Por ejemplo, vamos a decir, la palabra X se repite 15 veces y su contrario, la palabra Z, se repite 15 veces también. Pero no está la referencia. Entonces, como yo, escépticamente, con una sospecha, tomo el Corán, encuentro todas esas palabras y para verificar ese estudio que está en el libro 19 y lo publico uno por uno, todas esas repeticiones, el listado de repeticiones de todas estas palabras aquí que no tienen referencia. Lo confirmo, lo verifico una y otra vez. Eso se produce en el año hace 4 años, en el año 2017. En el 19 publico La Palabra Compartida, donde tomo mi defensa doctoral, lo publico como un libro. Y se actualiza con el tema de Jesús y la conexión de Jesús con el código 19, que no necesariamente está presentado a través de Edip Yüksel. La Palabra Compartida, el estudio, creo que encuentra un vínculo del código 19 con Jesús muy profundo y muy importante, que no existen en el libro de Edip Yüksel o en las enseñanzas de Edip Yüksel, ni tampoco de Rashad Khalifa. Empezando del Corán, que el capítulo 19 y el versículo 19, que en mi opinión es el centro del código 19 del Corán, 19, capítulo 19, versículo 19, anuncia el nacimiento de Jesús. Y en mi opinión no puede ser una coincidencia, y también La Palabra Compartida desarrolla unas coincidencias que tienen que ver con el 19 y está conectado con Jesús. Eso ya lo hablaré cuando haga el vídeo del código 19 y Jesús. La metodología que vamos a seguir en esta serie de vídeos, primero es hacer un vídeo acerca de la repetición de las palabras en el Corán. Voy a hacer un vídeo para eso. Después, en otro vídeo o en otros vídeos, trataré de dar datos específicos del código 19 con su explicación de cómo es el código 19, cómo se llega a entender el código 19, cómo se calcula el código 19 y la efectividad del código 19. Y en otro vídeo, en el último vídeo, conectaré a Jesús con el código 19, que en mi opinión no debe de pasarse por desapercibido. Es muy importante, sobre todo, como lo he mencionado antes, desde una perspectiva interteológica entre el cristianismo y el islam, y si queremos ofrecer el Corán para la aceptación como un libro divino, para la inclusión del Corán al canon cristiano como un libro divino. Muy bien, amigos míos. Entonces vamos a dejar este vídeo ahora. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora.